Vale, Miguel, y ya estando en el centro de formación, ¿cuál fue tu primera impresión que te encontraste allí? ¿Qué fue lo que te llamó la atención? De que, hostia, que de repente hay una persona chillándome, o sea, ¿qué fue lo que más te llamó la atención? Yo fui al CFOT 2, entonces pues está en Cádiz, ¿no? Pues un tío con acento andaluz, tal. Y yo llegué allí y dijo, toma, puso una maquinilla encima de esta, y dice, le rapó la cabeza a uno y dice, venga, y tú rapa al siguiente, y el siguiente que rape al siguiente. Y eso empezamos a entrar por allí y cuando pues llevaríamos ya 14 o 15, de pronto llegó un señor al que no conocía a nadie gritando, ¿pero qué hacéis? ¿Pero qué hacéis? Y resulta que era un sargento primero. Parecéis todos niños enfermos, tal. Esto no es lo que hay que hacer. Y entonces, en vez de llevarnos a la peluquería, pues directamente el tío lo que había hecho era dejarnos allí una maquinilla de afeitar y la gente estaba por ciencia infusa, pues rapando al siguiente y poniéndose y rapando al siguiente. Y nada, fue muy divertido cuando nos echaron la bronca porque no podíamos ir todos rapados. Joder, o sea, te echaron la bronca por raparte, ¿eh? Claro, nos echaron. Generalmente suele ser al revés. Claro, Pero claro, claro. no. Entonces ya pararon un poco aquello, pero me acuerdo que por lo menos, no sé si fueron 24 o 25, nos rapamos. Y luego me sorprendió mucho la disciplina y que la gente, conforme iba entrando, hay gente, pues el típico que no se quiere cortar el pelo y entonces se va porque no se quiere cortar el pelo. Otro que se rapó y en el momento en el que pues le pegaron una voz, cogió y se fue. O sea, había peña que abandonaba porque no quería cortarse el pelo. Sí, sí, sí. Sí, y en 2014 se presentaron mucha gente. O sea, no tengo ahora mismo los números exactos, pero creo que fueron 2.500 plazas el segundo ciclo. Y se presentó mucha gente. O sea, el corte no se quedó bajo. Entonces era complicado porque también entraba mucha gente con estudios. Porque era una época en la que la crisis estaba pegando fuerte. A más demanda, pues mejores perfiles, entre comillas, o más preparados te van a venir. Mientras la gente con más paremos y demás. O sea, la peña que no era capaz de encontrar trabajo en la calle, mucha de ella se decantaba por el ejército. Sí, o lo utilizaban como trampolín, pero lo típico de los 5 años, de las plazas reservadas y todo eso, es sobre todo el motivo por el que entraba la gente. Y luego entró un ingeniero que lo que quería era ser politécnico. Había mucha gente que entraba con carrera. O sea, de los 16 que terminamos de la unidad a la que yo iba, pues solo había uno con la ESO. El resto era todo, creo que estábamos 6 con bachillerato y el resto todos tenían grados superiores o carreras. Entonces eran gente pues, que tenían unos perfiles o que estaban con el bachillerato hecho y estudiando una carrera. Yo tenía un compañero que estaba estudiando ingeniería de minas y mientras tanto pedía los permisos para irse del CEFO a Madrid, hacía su examen y se volvía. Entonces no era lo típico que me habían dicho a mí de que aquí en el ejército entra la gente que está perdida y la gente que... Sino en 2014 empezó a entrar mucho perfil de ese tipo y muchos de ellos a día de hoy son oficiales o suboficiales. Claro, es que eso que te iba a decir. O sea, yo tenía gente aquí delante mía sentada que precisamente cuando ella entró, lo que entraba al ejército eran los cafarnas. Los que no encontraban trabajo por fuera o los que pues no tenían muchos estudios y decidían aventurarse por el ejército porque era un trabajo que lleva muchos años, eso se ha inventado hace muchísimo tiempo, y lo veían como una solución fácil. ¿No? Y en tu ciclo se dio la casualidad de que era toda gente, o casi toda gente, por lo menos con estudios. No quiere decir que preparada, pero sí que con estudios. Eran gente pues, que tenía muchos estudios, tenía mucho baremo. Tenía un compañero pues, que entraba ingenieros, maestros también entraron, por ejemplo, conmigo. Entró gente pues, la carrera de magisterio. Gente con 2, 3 FP, gente con idiomas, gente con perfiles que a día de hoy estarían. O sea, te encontrarían un trabajo más fácilmente, pero en ese momento, nada. Entonces, pues nada, llegamos allí, tuvimos a nuestro instructor, al cual yo se lo agradeceré, pues la verdad es que toda mi vida, porque es una persona que me motivó también mucho. Y luego, pues dentro del ejército me di cuenta que había ciertas cosas pues, que me llamaban mucho la atención y sobre todo de mi arma. O sea, yo tuve muchísima suerte para escoger. Pues gracias al arma en la que estoy, pues puedo desempeñar ciertos puestos, tengo acceso a ciertos materiales que en otras armas, por ejemplo, no tendría. El ambiente general, porque quiero hacer mucho hincapié en esto, porque siempre están los comentarios, ¿no? De abuelo Cebolleta, es que antiguamente las piedras eran más afiladas, los ríos... Ese ambiente que se generaba en el centro de formación con gente que tiene
o tenía más estudios de lo que antiguamente entraba al ejército, ¿era similar? ¿Era un ambiente de compañerismo, de Totalmente, sufrir? ¿Sí? totalmente, totalmente. O sea, mira, yo tenía un compañero que era el que dormía encima mía y a mí ese tío me motivó mucho a ponerme bien físicamente, a cambiar mucho la manera de pensar. Pues yo nunca había ni tema de nutrición, ni no le había nunca prestado en mi vida, no le había prestado atención a eso. O sea, no lo había necesitado nunca, con lo cual pues, tampoco ni me había ido al gimnasio ni nada por el estilo. Y a mí, mis propios compañeros me concienciaron y me enseñaron cómo tenía que hacer las cosas. Nosotros, por ejemplo, había uno, pues lo típico de las revistas de camaretas, ¿no? Pasar por allí, de pronto hay una cama que está mal hecha y cogen todas, ¡boom! Tiran los colchones, tienes que volver a hacerlas. Teníamos uno que no se sabía hacer la cama. Y tenía 26 años. Y entonces, ¿qué pasa? Que tuvimos que enseñarle a hacer la cama. Compartes camareta, pues yo qué sé, todo lo típico que parece un chiste, compartes camareta con un catalán, con un gallego, con un vasco, un andaluz, un extremeño, pues sois 6, sois 5, hay uno de Madrid, además uno viene de una familia que es más pudiente, otro viene de una familia que es más humilde, uno tiene unos estudios, otro resulta que es hijo de un militar y por eso se sabe los empleos y compartís cosas y es la única manera, es el único momento en el que todos esos perfiles se van a juntar y eso te enriquece muchísimo. Yo a día de hoy, después de más de 10 años de mili, tú te das cuenta, tú pasas por España y dices, hostia, aquí vive no sé quién, hostia, este pueblo era el pueblo de no sé cuánto, hostia, aquí vive tal, o tú vas a cualquier ciudad y levantas el teléfono y tienes un amigo con el que tomarte algo. Entonces, te da muchísima riqueza y te enseña también lo grande y lo bonito que es nuestro país, que eso la gente no lo entiende porque no sale de su pueblo o no sale de su ciudad, aunque su ciudad sea enorme. ¿Sabes? Aunque sea de Madrid, aunque sea de Barcelona, se creen que todo es así y no, para nada. Y las maneras de pensar, el estar hablando con alguien de, pues yo qué sé, de Valencia o de Cádiz o de Huelva o de cualquier parte, enriquece mucho a las personas, pero eso la gente no lo tiene en cuenta. Y el hecho de que te obligan a socializar, te obligan a salir, te obligan a salir de tu zona de confort, porque si no haces piña en el centro de formación, te has perdido. Eso a mí, en parte, me lastró un poco porque al principio también me costó. O sea, no juntarme con la gente, sino también, pues cada uno tiene su carácter, ¿no? Hay gente que es más dicharachera, hay gente que es más tal. Y es sobre todo aprender a vivir en sociedad. Pero es una sociedad muy... es diferente. O sea, y no es que sea la antigua, no es mejor, no es peor. O sea, se crea una sociedad diferente dentro de los cuarteles, que luego es muy parecido a lo que te vas a encontrar dentro. Porque en un cuartel es lo mismo que hay fuera, pero todo el mundo viste igual, todo el mundo se pelea igual, todo el mundo habla igual, todo el mundo tiene las mismas muletillas, todo... Entonces tienes que ir acostumbrándote a esa... La gente se saluda, que eso en la calle, a no ser que sean pueblos pequeños, no pasa, pero todo el mundo por un cuartel, aunque no se conozca, se saluda, tienen su jerga, su disciplina, su formulismo. Y todo ese tipo de cosas hay que aprenderlo y hay que mamarlo y hay que ponerlo en práctica incluso con la gente con la que está haciéndolo. Entonces eso forma parte de forjar ese espíritu, pero para eso lo primero hay que hacer es coger todo lo que había y tirarlo. Que eso se llama hacer tabula rasa. En psicología se estudia y es cogerlo, tirar todo lo que hay, machacarlo durante todo, te rapan, te visten a todos igual, no hay distinciones, si tienen que llamaros por números, pues eres el 1, eres el 140 y tanto, eres el 132 y coge y ya está. Entonces con eso es con lo que se trabaja y sobre lo que se va creando la figura del soldado, que por supuesto afecta a tu personalidad y yo creo que enriquece mucho porque gana en muchos valores. ¿Se parece en algo el Miguel de antes del centro de formación a cuando lo termina? Para nada, para nada. O sea, yo cuando me fui en Navidad a mi casa, yo quedé con un amigo para salir a correr, para no perder para no perder, aunque fuera un par de veces, que luego sales, te tomas tu cerveza, estás tu primera Navidad fuera, jiji, jaja, son 10 días, tal, y de pronto apareces allí pues con 4 kilos más, dices, hostia, ¿qué he hecho? Pero 2 días por la mañana, pues quedé a correr con un colega a dar una vuelta por allí, por mi ciudad.
Eso en la vida. En la vida. ¿Y tus compañeros, tus amigos notaban la diferencia de ese Miguel que venía? Sí, y yo perdí contacto con muchos conocidos, pues yo creía que eran amigos, obviamente, pero pierdes un poco contacto, sobre todo dependiendo del ambiente en el que te muevas, únicamente por el hecho de entrar al ejército. O sea, también hay una barrera mental, creo, respecto a la sociedad, que de pronto en el momento en el que entras, ya estás en el ejército, ya eres facha, ya va, ya votas este partido, y yo creo que esa gente es mucho más radical de lo que ellos piensan que es el ejército de manera radical. Entonces, no sé. O sea, también es verdad que cuando pierdes contacto con gente que no te aporta, ganas. Y tú no te das cuenta hasta que no pasa. Igual que no te das cuenta que tienes cosas hasta que las pierdes, no te das cuenta que hay gente que a lo mejor no te aporta. Entonces, bueno, realmente es el proceso de crecimiento que tiene todas las personas, ¿no? Pero dicho así, joder, qué profundo, tío. No, es así, es así. O sea, al final, una persona cuando ha pasado por una mili, cuando ha pasado por un centro de formación o cuando lleva ya 3 años de compromiso en el ejército, no es la misma persona que al principio. No, para nada. Y muchas veces, incluso tus amigos, que eran antiguamente tus colegas de toda la vida, ves que estáis en etapas evolutivas distintas y no es ni bueno ni malo, simplemente te das cuenta de que algo, tú antes te sentías súper relacionado con esa persona o súper que te veías y te veías reflejado en él y luego ya no.